Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta reunión de miércoles lluvioso. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en su casa, amén. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de los Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Y vamos a leer los 9 versículos que conforman este salmo. Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el versículo 1, usted el versículo 2 y así nos encontramos en el versículo 9. Amén. Dice el encabezado: la gloria de Dios y la honra del hombre. Y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Y vemos en este salmo la gloria de Dios, cómo el Señor ha glorificado su creación, cómo nos ha visto con misericordia cada uno de nosotros. Dice el último versículo: Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Amén. Sabemos que tenemos un Dios con un nombre gigante, un nombre enorme. Rey de reyes y Señor de señores es Él. Amén. Y el día de hoy vamos a alabarle, vamos a exaltar su nombre, glorificarle. Le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a entregarle ese tiempo al Señor. Gracias, mi Dios, te damos porque nos permites estar aquí este día, porque nos permites estar reunidos, Señor, una vez más en tu casa para alabarte, para adorarte, para exaltarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que en este día limpies nuestro corazón, que nuestra alabanza sea agradable delante de ti, que en tus ojos, Señor, puedan ser viéndonos con agrado a cada uno de nosotros, que seamos bien vistos delante de ti, que nuestra alabanza suba, Señor, y te glorifique, te exalte, te dé la gloria y la honra a ti, Rey de Reyes. Te pedimos que nos ayudes a aprender de tu palabra, que nos ayudes a alimentar nuestra alma de ti, de tu palabra. Que hoy sea un día de mucha bendición en tu presencia, en tu nombre, y a ti te exaltamos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te alabamos y te adoramos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Está listo, mi hermano? Y vamos a cantar esta alabanza que dice: cantemos a Jesús. Vamos a cantar su nombre. Amén. Exalte su nombre. Dígale al Rey. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Cántale: digno. Corazón, digno del
Aleluya. Digno es Él, amén. Él es el Rey de nuestro corazón, de nuestra vida. Y le decimos, somos un cuerpo en Cristo, reunidos para exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, amén. El nombre de Jehová. Vamos a cantarle. Dígale al Rey de Reyes. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. No es más, dígale, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. ¿Dónde estamos? Y cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Y cuando estamos juntos, hay poder, autoridad en su nombre. Solo en el nombre de Jesús, amén. Dígale de nuevo, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Una vez más, somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Exáltale y glorifícale. Y cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Y cuando estamos juntos, hay poder, autoridad en su nombre. Solo en su nombre, amén. Dígale, ¿y cuando estamos juntos? Y cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Y cuando estamos juntos, hay poder, autoridad en su nombre. Dígalo bien fuerte, en su nombre. En su nombre. En su nombre. Aleluya. Solo en el nombre de Jesús hay poder, amén. Le damos la gloria y le damos la honra al Rey de Reyes. Y en esta noche, mi hermano, ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a exaltar, a glorificar al único que es digno, al único Dios verdadero, al único Dios fiel. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, bondadoso. Grande eres tú, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Santo, santo, santo eres tú. Canten al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Él es Rey de Reyes. Di una vez más. Aleluya. Dígale aleluya, nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo eres tú, Dios poderoso Rey. Y digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo.
levantemos su nombre, dígale. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Tú eres Rey, Señor. Dígale. Aleluya. Poderoso es Rey. Una última vez, cántele al Rey. Aleluya. Santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Y digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero, exalte su nombre, dígale, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Una vez más, dígale, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, tú eres santo, 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 nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso. Él está en este lugar. Alábale, adórale con todo tu corazón. Estamos aquí, Señor, buscando tu presencia, buscando llenar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente de ti. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, con tu amor. Llénanos de ti, Jesús, el único Dios santo, santo, santo. Digno eres tú, Señor. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos la gloria, la honra por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Cristo. Amén. Digno es Él de suprema alabanza y de adoración. Y abramos nuestros corazones a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. El alimento a nuestra alma. Dios les bendiga. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos que están aquí, hermanos que están a la distancia. Gracias a Dios porque estamos aquí, porque llegamos con bien, porque ahorita que veníamos, pues Dios nos libró de varios accidentes, porque veníamos y una moto adelante de nosotros resbaló. Entonces el Señor cayó, la moto, todo. Y pues gracias a Dios que alcanzó a frenar a Alejandro, no lo golpeó y se pudo parar el demás tráfico atrás sin pegarnos a nosotros, o sea, gracias a Dios. Y luego ya veníamos acá casi llegando aquí a la avenida y un camión en segundo carril se frenó total, alto total. Y venía un 150, ya saben cómo vienen los 150, ¿verdad? Quedado así de pegarnos un cachito. Y yo, ay, Señor. Pero gracias a Dios porque
pues nos libró, nos guardó y aquí estamos. Aquí estamos sin retrasos, porque si no, pues no hubiéramos podido llegar. Pero gracias al Señor porque estamos aquí, por cada uno de ustedes que pues han hecho esta inversión de este tiempo para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a continuar y quiero recalcar nada más un punto que les he estado comentando, aunque a lo mejor no lo han escrito, pero hemos hablado de la revelación natural o general y la revelación especial. La revelación general o natural, pues es como Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través de qué, hermanos, a través de su creación. Esa es la revelación general o natural. Algunos escritores dicen revelación natural, otros revelación general, pero se refiere a cómo Dios se ha dado a conocer al hombre a través de su creación. Y ahorita cuando iniciábamos esta reunión, Víctor leía el Salmo 8 y el versículo 3 habla acerca de esto, cómo Dios ha creado. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Entonces, Dios se ha mostrado y se ha dado a conocer al hombre a través de su creación. Hay otros dos versículos muy interesantes. Por ejemplo, Romanos 1. Vamos a leer este versículo porque quiero que ustedes tengan fresco en su mente estas dos revelaciones que solo Dios lo ha hecho. Si Dios no hubiera querido hacerlo, pues ni cómo conocerlo, ¿verdad? El hombre no podía hacerlo por su propia cuenta. Pero Dios se quiso dar a conocer, hermanos, porque tenemos un Dios muy, muy hermoso, que ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, esta revelación general o natural, por ejemplo, podemos verlo también ahí en Romanos 1. El versículo que les di primero fue Salmo 8:3. Y ahí nos dice claramente cómo Dios es el creador de los cielos. Pero mire, este versículo son más específicos, estos dos que vamos a ver ahorita. Pero sobre todo este de Romanos 1:20. Romanos 1:20. Es un repaso de lo que hemos estado viendo de este punto. Quería recalcárselos nuevamente. Porque durante la semana pues estoy ahí meditando en las clases y Dios me trae versículos, ¿verdad? De lo que Él ha hablado en su palabra. Y Romanos 1:20, mire lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. El hombre no tiene excusa para decir, yo no sé de Dios, no conozco. Que el hombre ha tergiversado, ¿verdad?, a Dios y todo, como lo dice el versículo 21, porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, a través de la creación, Dios se ha revelado. Dios se ha revelado y no tiene el hombre excusa para decir que no conoce a Dios o no conoce de Dios. Así viva en la montaña más lejana y que no se pueda ir hacia esos lugares, pero a través de la creación Dios ha mostrado su poder y su deidad, como dice la Escritura. Otro versículo, y este habla también de la creación, el Salmo 19, hermanos. Salmo 19. Y fíjese, aquí está la revelación general o natural. Salmo 19, del 1 al 6. Fíjese cómo dice, los cielos, ¿qué dicen? Amén. Cuentan, nos dicen al hombre
quién es nuestro Dios, el poder que Él tiene. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. A través de este versículo, y el 1 dice, los cielos cuentan. Entonces el hombre al ver la creación, hermanos, porque mire, la creación es una obra perfecta. Nada más mírese usted, hermano. Qué perfección. Qué hermosura. Qué belleza. Dios nos hizo de una manera, hermanos, tan perfecta que tiene que haber tantas especialidades en la medicina para poder estudiar un órgano, para poder estudiar los ojos, y están limitados. Todas las leyes que han descubierto, nada más han hecho eso el hombre, las ha descubierto, pero Dios es el creador de todas las cosas. Él fue el que puso límites, dice la Escritura, para que el mar no se salga. O sea, porque el mar es algo impresionante, hermanos. ¿Y quién lo detiene al mar? Nada más Dios que le ha puesto hasta aquí y no te pasas. Es algo impresionante. Si nos ponemos a ver la creación, no podemos decir y caer en las falsas teorías por ejemplo, la teoría que enseñan en las escuelas del Big Bang. Big Bang. De que fue una explosión y que lo de ahí ya salió todo. O sea, se necesita más fe, como decía un escritor, se necesita más fe para creer eso que para creer la Escritura. O sea, tiene que haber un diseñador, un creador, y cuando veamos la doctrina de Dios vamos a ver esos puntos. Entonces, Dios se ha revelado, hermano, y número 1 es la revelación, ¿cuál? General o natural, que es a través de su creación. Y hay muchos textos, ¿verdad?, que hablan de Dios como creador, pero estos dos son claves, Romanos 1:19 y Salmo 19:1. Ahora está la revelación especial. ¿Cuál es esa? Que es la que estamos viendo en nuestra doctrina. ¿Cuál es? La palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cómo le llamamos a eso? Revelación especial. Las Escrituras, la palabra de Dios. Y fíjese qué interesante que el Salmo 19 nos habla de esa segunda revelación. 19:7. Ahí me llamó mucho la atención este Salmo 19 porque del 1 al 6 nos habla de la revelación general, natural, pero del versículo 7 en adelante nos habla de la revelación especial, que es a través de su palabra, de las Escrituras. Amén. Fíjese lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová. ¿Y qué es la ley? La palabra de Dios. Son nombres que se le dan sobre todo en el Antiguo Testamento. Ahí en el Salmo 119 vienen 8 palabras para referirse a la palabra de Dios. Pero aquí en el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios es lo que puede hacer. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjese cómo la menciona. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios también. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la miel que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Está hablando de la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos, dice, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Fíjese cómo del versículo 7 en adelante nos está hablando de la revelación especial que son las escrituras. Y ahí vienen las diferentes maneras que se le llama a la palabra de Dios. La ley, los mandamientos, los juicios, todo esto, los preceptos, se refiere a la palabra de nuestro Dios. Entonces, a través de la palabra, Dios se ha revelado. En la creación podemos ver su poder, cómo Dios es creador, diseñador de todo, pero ya en la palabra, pues ya lo conocemos a Él. ¿Qué piensa? ¿Cómo hizo al hombre? El plan de redención para el hombre. O sea, ya más detalles, más cosas, a través de la revelación de su palabra. Porque Él reveló, Él se mostró en esta revelación especial que son las escrituras. Amén. ¿Alguien puede comentarme lo que he acabado de decir, hermanos? Estas dos cosas. Quiero ver si me expliqué. O allá en la casa, si alguien quiere escribir ahí también. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? ¿Qué acabo de decir ahorita con todo lo que les dije? Háganme un resumen. ¿Quién quiere? Que la naturaleza de todo lo que vemos muestra que hay un Dios. Amén. Que hay un Dios y que alguien lo creó y fue que es alguien sobrenatural, o sea, no es alguien, no es cualquiera que lo haya. Amén. Porque pues en esta ocasión es el Dios en el cual creemos. Amén. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Miriam, te veo con ganas de hablar. La obra de Dios. Y del 5 en adelante se lo muestra como sus testimonios, sus mandamientos, sus preceptos, enseñar a Jehová y los juicios. Amén. Entonces, a ver, Miriam iba a decir algo. ¿Qué ibas a decir, Miriam? Lo mismo que dijo José Luis. Tenemos estas dos revelaciones a través de las cuales Dios se ha dado a conocer. Número 1, revelación natural o general. Y número 2, revelación especial. La primera es a través de su creación, que hay un Dios que es todopoderoso. La segunda es la palabra, las escrituras, y ahí ya nos muestran todo lo que Él piensa de la moral del hombre, de todo, y su plan de redención para el hombre. Y muchos temas más, ¿verdad? Pero ahí encontramos los pensamientos de nuestro Dios. Amén. Y de cómo debemos de vivir. Entonces, todo esto es la revelación especial que es las escrituras. Esos dos puntos quería, pues, volvérselos a mencionar para que no se nos olviden. Se los he estado comentando en las otras clases, pero volver a hacer un pequeño recordatorio de esto. Amén. Entonces, la clase, estamos en este punto, hermanos, de las escrituras. Mire, si usted se pone a estudiar algún libro de teología o algo parecido, es la doctrina, se le llama la doctrina de las escrituras o bibliología. Bibliología. ¿Qué es? Estudio de la Biblia. De las dos maneras la puede encontrar. Bibliología o doctrina de las escrituras. Ese es el estudio de la Biblia o de las escrituras. Y estamos viendo este tema y vimos los nombres de la Biblia,
vimos los datos generales y estamos ahorita en este punto acerca de la inspiración de las Escrituras, que es la base. Si usted no cree que la Biblia fue inspirada por Dios, o sea, es dada por Dios, que es la palabra de Dios mismo, todo lo demás se derrumba. Por eso es tan importante creer y analizar acerca de esta doctrina de la inspiración de las Escrituras. Y hay dos textos claves de la inspiración de las Escrituras. ¿Cuáles son, hermanos? Ajá. Sí. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21, que dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados. O sea, ellos no hablaron de manera humana, sino que fueron inspirados. Y la palabra inspiración es algo sobrenatural. Literal, esa palabra es exhalación, ¿verdad? O sea, la palabra fue exhalada, fue dada por Dios. Y la inspiración es, Dios supervisó que se escribiera la verdad sin error. Esa es la inspiración de las Escrituras. Vimos también algunas teorías erróneas para que tengamos cuidado cuando escuchemos estas cosas, digamos, no, esto no está bien. Son teorías erróneas, ¿verdad? Como que unas partes sí son inspiradas y otras no, que la ley sí fue muy inspirada, pero los poéticos pues no tanto, ¿verdad? Porque son más como carnales o cosas así. No, toda. Que nada más las ideas o conceptos fueron inspirados. No, toda. Porque la Escritura dice que toda la Escritura, dice todas las palabras fueron inspiradas por Dios. Entonces, vimos ahí las teorías erróneas. Y luego cerramos con lo que creemos que es la inspiración, ¿cómo? Plenaria. ¿Qué quiere decir? Que todo es inspirado por Dios. Palabras, pensamientos, todo. Pero no, el escritor no fue como una máquina, un secretario que Dios le estaba dictando todo, no. Dios usó al hombre para que en sus palabras, su estilo, escribiera lo que Dios quería. Porque no vemos a Pedro escribiendo igual que Pablo, no vemos a los profetas todos escribiendo igual. A Jeremías, ¿cómo lo ven ustedes cuando está escribiendo? O sea, es su personalidad. ¿Cómo se le conoce a Jeremías? Sí, el profeta lloró. ¿Cómo lloraba Jeremías? Entonces, pero no todos los profetas están así. Hay unos que son bien tajantes, otros muy elocuentes, ¿verdad? Daniel a mí se me hace muy elocuente. Pero cada uno vemos ahí su personalidad, su estilo, y Dios los usó. Eso es la inspiración de Dios en cada uno de estos hombres que Él usó. Entonces creemos en la inspiración plenaria. ¿Qué abarca la inspiración plenaria? Nada más para darle así una leída rápida. Que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas, incluyendo su historia, poesía, profecía y doctrina. ¿Por qué? Porque algunos dicen, la Biblia sí es inspirada en lo que tenga que ver con la religión o en lo que no tenga que ver con ciencia, porque hablando de ciencia, de historia, la Biblia se equivoca. No, Dios inspiró, y si Dios es un Dios sabio, soberano, que todo lo puede y todo lo sabe, ¿cómo no va a saber de ciencia y de historia si Él fue el que creó todas las cosas? Amén. Ok, la siguiente. Que entre los escritores y el Espíritu de Dios hubo una cooperación vital y continua entre ellos y el Espíritu de Dios que los habilitaba. O sea, Dios los usó. No dejó fuera su personalidad, lo que hemos estado viendo, su estilo. ¿Qué más? Dio lugar para que la personalidad del escritor se manifestase. Pablo no escribe en el mismo estilo que Pedro. La siguiente. La inspiración de la Biblia abarca todas las ideas y las palabras de los libros originales. Todo. Ideas, pensamientos y palabras. Todo es inspirado
por Dios. Eso ya lo anotaron, ¿verdad? Cesó, o sea, se acabó, terminó cuando ellos fueron completados, o sea, los libros de la Biblia. Y después ni los mismos escritores ni otros siervos de Dios pueden ser llamados hombres inspirados en el mismo sentido. En el sentido de la palabra inspiración del proceso natural por el cual Dios supervisó las escrituras. Porque la podemos usar para decir, ay, el hermano José Luis anda bien inspirado de unas palabras tan bonitas. O sea, no es en ese sentido, ¿verdad? Es en el sentido de que ya nadie puede decir, Dios me habló y me dijo que escribiera este libro y este libro debe estar dentro de la Biblia. No. Esto ya está cerrado y vimos ahí cómo termina el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Entonces, tengamos cuidado con esto, para que no nos creamos a cualquier persona que venga y te diga, mira, no viene en la Biblia, pero Dios me lo reveló. Tenga mucho cuidado cuando la gente use esa palabra revelar. Ya no hay revelación de esto, de que haya un libro nuevo, una escritura nueva, ¿ok? Añadido aquí a la Biblia. Que quieran añadir a la Biblia la escritura, ¿ok? La que sigue, Víctor. El tema que sigue, perdón. Y este es el tema nuevo que vamos a ver. Argumentos de que es la palabra de Dios. Sin el acento en aquí, me equivoqué. Argumentos de que es la palabra de Dios. Sin el acento. Porque no es pregunta, no estamos, Vamos a ver algunos argumentos que es la palabra de Dios, que nos argumenta que es la palabra de Dios. Sí, perdón. Ustedes díganme, enriquezcan la clase. Sí. Entonces, vamos a ver algunos nada más. Yo sé que a lo mejor ustedes tienen muchos más o alguien puede poner más, pero uno de los principales y primero, el número o inciso A que puse, número 1. Las escrituras afirman ser inspiradas. El primero, hermanos. Y aunque parezca así como que, ¿cómo? Las escrituras afirman ser inspiradas. O sea, la misma palabra afirma ser inspirada por Dios. Porque si la Biblia no lo afirmara y lo afirmara otro libro, otra persona, pues entonces sería más importante ese otro libro. Pero la misma palabra de Dios afirma ser palabra de Dios. Mire, usted nunca va a ver a un escritor de la Biblia decir o escribir o estar él como que batallando y diciendo, bueno, hermanos, iglesia, ustedes saben que yo pues no soy tan preparado, yo soy pescador, pero miren, esta es la palabra de Dios. Quiero que ustedes pues no me vean a mí, vean, o sea, nunca vemos a un escritor de la Biblia entrando en esos dilemas humanos, no. ¿Cómo vemos? Afirmando que es la palabra de Dios. Y yo encontré ahí por ahí unas estadísticas, si les interesa, pues las pueden anotar. La palabra afirma ser inspirada. Mire, 4,000 veces en la Biblia dice que es la palabra de Dios. 4,000 veces en la Biblia dice que es la palabra de Dios. Usando Dios dijo, vino a mí palabra de Jehová, dijo Dios, en las diferentes maneras, pero 4,000 veces la Biblia dice que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Pentateuco encontramos 680 veces, hermanos. ¿El Pentateuco cuál es? La ley, que son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí encontramos 680 veces. Puede ser Dios habló, Dios dijo, palabra de Jehová, pero siempre es una certeza, una afirmación de que es palabra de Dios. Amén.
Si un día usted tiene ese tiempo, pues vaya subrayando ahí en la Biblia, ¿verdad? Todas las veces que aparece. Mire, nada más, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, hermanos. Mire, abra ahí su Biblia, mira, para que no se me duerman. Génesis 1. Y nada más ahí en esos versículos. En el versículo 3 dice, y dijo Dios. 4, vio Dios y llamó Dios. En el 6, luego dijo Dios e hizo Dios. 8, y llamó Dios. 9, dijo también Dios. 11, dijo Dios. 14, dijo luego Dios. O sea, me estoy brincando a los que veo así nada más, 20, dijo Dios. Vemos ahí todas las veces que aparece, dijo Dios. Entonces, la misma escritura afirma ser palabra de Dios. Dijo Dios, habló Dios, o los profetas. Y ahorita, si usted recuerda algún versículo de los profetas, vamos a verlo. Mire, en los libros proféticos, mayores y menores, como los conocemos, hay 1307 veces. 1307 veces. Los libros proféticos tienen estas afirmaciones de que dijo Jehová, vino palabra de Jehová, habló Jehová diciendo, o sea, siempre 1307 o 1307 veces en los profetas. Y pues eso sí, hermanos, hay bastante. Yo Jehová dice, Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová. O sea, en los profetas vamos a encontrar mucho esa palabra. Vino a mí palabra de Jehová, palabra de Dios. No hay ahí ningún, o sea, no vemos a ninguno de los escritores poniendo ahí como en tela de juicio de que pues no estoy tan seguro, ¿verdad? Pero parece que Dios me habló. No, Dios dijo, Dios habló, ¿ok? En los libros históricos tenemos 418 veces. Libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? En los históricos, 418. Todos los de historia. En los poéticos, 200 veces. Entonces la Biblia sería muy interesante, voy a ponernos a checar alguna vez, pero es algo impresionante. O sea, yo sí me puse así a buscar algunos y sí, hermanos, muchas veces la palabra afirma que es la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Los escritores del Nuevo Testamento, ellos afirmaron que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Miren, los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como palabra de Dios 1000 veces. Está increíble esto. O sea, estaban escribiendo ellos y usaban partes del Antiguo Testamento. Y se dicen que son como 1000 veces las que aparecen, que usan palabra del Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesús. ¿Cuántas veces no usó el Antiguo Testamento? Muchas veces. Hablando de que era palabra de Dios, como dice Moisés, ¿verdad? En tal, y daba la palabra. Cuando leyó el libro de Isaías, el rollo, ¿verdad? De Isaías, o sea, mencionan como 1000 veces el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, por todas partes se afirma ser palabra de Dios. Mire, por ejemplo, los mismos escritores del Nuevo Testamento, Judas citó a Pedro. O sea, dando como veredicto que es palabra que Dios está hablando a través de Pedro. Y tenemos ahí la cita, esa la busqué ahí en Judas
capítulo 1, 17 y 18. ¿Alguien puede leerlo? Hermano José Luis, si puede leerlo. Judas 1, 17 y 18. Pues nomás tiene un capítulo, ¿verdad, Judas? Casi al final de nuestras Biblias. 1, 17 y 18, por favor. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que él decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus maldades deseos. Ahí, ese versículo 18 es segunda de Pedro 3:3. Usted lo puede corroborar. Ahí en sus Biblias viene también segunda de Pedro 3:3. Pedro está escribiendo eso, que en los postreros tiempos habrá burladores, y Judas cita a Pedro como palabra de Dios, porque en el versículo 17 dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se están citando como palabra de Dios, ¿verdad? Que se iba a estar cumpliendo. Otro escritor, por ejemplo, Pedro, ¿a quién menciona como escritura o como palabra de Dios? ¿Los escritos de quién? ¿Si alguien se acuerda? Pedro. Ya hubo alguien que citó a Pedro. ¿Y Pedro a quién citó como escritura, como palabra de Dios? A Pablo. A Pablo ahí en segunda de Pedro 3, 15 al 16. Este punto es Pedro está hablando acerca de los escritos de Pablo como palabra de Dios. Segunda de Pedro, si lo puedes leer, Miriam, segunda de Pedro 3, 15 al 16. ¿A quién está citando? A Pablo. Las escrituras de este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y Juan, pues Juan, él mismo, ¿verdad? Dice, oigan, a las iglesias dice, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, él mismo está diciendo, esto no es mi palabra, es palabra de Dios, es palabra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues eso lo tenemos ahí en Apocalipsis, pues casi en todas partes, pero refiriéndose a las iglesias, en el capítulo 2, por ejemplo, de Apocalipsis, ahí Juan mismo está hablando, pues que es palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 7, 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con mayúscula, dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida. Y así hay en el libro de Apocalipsis donde Juan habla y dice, esta es palabra de Dios, este es el Espíritu de Dios hablando a las iglesias. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo la misma escritura, o sea, todos estos textos y todos estos datos que les estoy dando, es para que veamos que la misma Biblia, las mismas escrituras afirman ser que la palabra de Dios, que es Dios el que está hablando. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo, comentar de este punto? Que afirman, ellas mismas afirman ser inspiradas, o sea, que Dios está hablando. ¿No? El siguiente punto, vamos a verlo. Tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Deja que terminen de anotar ese punto. ¿Ya?
Y ahí vamos a ver las siguientes cosas. Por su contenido. ¿Por qué decimos, o los escritores, esto pues es información que viene en los libros de teología, ¿verdad? Por su contenido. Porque lo que ya les he estado mencionando, la revelación, su contenido por la revelación que encierra, la revelación más sublime acerca de Dios, ¿verdad? Su contenido por su exactitud. La palabra de Dios es exacta, no hay absurdos en la palabra de Dios. Todo es de manera perfecta, hermanos. Luego dice por su unidad. Aquí en unidad, como que ahorita lo vamos a recalcar más al final, pero aquí por su unidad, la unidad tiene que ver mucho, hermanos, con cómo, y este es el argumento más poderoso, que más al rato también lo vamos a recalcar. El argumento más poderoso es la unidad de la Biblia. Es uno de los argumentos más poderosos. La unidad, ¿por qué? Porque vemos que trata un solo tema en toda la Biblia, la salvación, la redención del hombre y una sola persona, la persona del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo impresionante que el que no quiera creer que es la palabra de Dios, que fue inspirada y dada por Dios, es algo imposible. Se necesita, como ese principio de este escritor, se necesita más fe para creer que no es palabra de Dios que para ver que es palabra de Dios. Por la unidad, ¿por qué más? No solo por el tema, que lo trata desde Génesis hasta Apocalipsis, porque si usted ha leído la escritura, hermano, se ha dado cuenta que desde el principio hubo una promesa de salvación, de redención, y hasta Apocalipsis, el cumplimiento. Y no solo el tema, sino la persona del Señor Jesucristo. Otra cosa es que vemos la unidad porque aproximadamente fueron entre 40, otros dicen que 44 escritores, dependiendo ahí, porque hay algunos libros en los cuales pues se tiene, por ejemplo, a 2 personajes que pudieron posiblemente escribirlo. Entonces varía, pero entre 40 escritores. Imagínese usted 40 escritores escribiendo de un mismo tema y de una misma persona. Es algo impresionante, hermano. Porque usted puede tener a una persona escribiendo un libro y pues bien, él va a redactar y va a llevar a cabo su tema y todo, pero ponga a otra persona a escribir, aunque sea sobre lo mismo y totalmente distinto el punto de vista. Todo va a cambiar. Es algo imposible, pero precisamente la unidad la vemos en la Biblia, que aunque fueron 40 escritores, no se contradicen. Ninguno. No se contradicen. Es algo increíble. Este punto me encanta y ahorita lo vamos a recalcar al final, de la unidad de la Biblia. 40 escritores y no se contradicen. O sea, hay algo sobrenatural. Es Dios en cada uno de ellos para que escribieran todo lo mismo. El mismo tema de la misma persona. Ahora, no nada más la cantidad de escritores, sino ahora vemos la diferencia de años. Aproximadamente son 1500, 1600 años entre el primer libro y el último libro. ¿Cuánto no cambia, hermanos? De una década a otra las palabras, los pensamientos, los temas, todo. Pero la Biblia, no. 1500 años y vemos la unidad tremenda de la palabra de Dios. Es algo increíble. Es increíble esto. Porque escribieron años, cientos, miles de años y no se contradice. Es algo bien, bien tremendo, hermanos, esto de la unidad de la escritura. Entonces ese punto
es especial para defender la inspiración de las Escrituras. O sea, si no fue Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Explícame, ¿verdad? Cuando alguien le diga, no, es que ese es un libro cualquiera, no es la palabra de Dios. Bueno, dime por qué no es la palabra de Dios. ¿En qué te basas? Y puede sacar usted todo eso, o sea, tantos escritores, tantos años de diferencia. Ahora, no nada más los años, los diferentes oficios o profesiones. ¿Qué oficios recuerda usted de los escritores de la Biblia? De algunos. Pescador, médico, tiendas, cobrador de impuestos. Y a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, si todos hubieran sido médicos, pues a lo mejor hubieran tenido a lo mejor alguna relación, pero no. Hay pastores de ovejas, hay reyes. Amós, recolector de higos, y era pastor, y sacerdotes, escribas. O sea, hay una variedad de estilos, de personalidades, hermanos, de oficios. Ahora, de países, dicen que son más o menos como 10 países diferentes, 3 continentes diferentes donde se escribió la Biblia. O sea, es algo extraordinario e increíble, y podemos ver ese punto precioso, la unidad de la Biblia. No sé si me expliqué en este punto, porque es muy importante que lo tengamos ese. Dice, se puede leer muchas veces sin lograr sondear sus profundidades. Usted lo puede leer y volver a leer, y siempre va a haber una riqueza. Siempre, hermanos. A mí se me quedó grabado mucho, y lo he dicho en algunas ocasiones. Cuando yo estaba niña, tenía como unos 12 años, yo creo, o más, chica. En la iglesia que íbamos, fue un hermano, él era teólogo, y dice, yo tengo 50 años estudiando la Escritura, o sea, dedicado a estudiarla. Dice, y no me canso, o sea, siempre hay algo, una riqueza de la palabra de Dios. Y se me quedó grabado esa expresión de él, y yo dije, wow, ¿tanto año? Y siempre hay palabra viva de Dios. Entonces, se puede leer muchas veces. Hay libros que los lees una vez y pues ya con eso. O 2 a lo mejor. Pero la Escritura la lees y la vuelves a leer. ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 23? Y Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dice, su extraordinaria circulación. El libro más vendido, más impreso es la Biblia. Se inventó la imprenta, y el primer libro que se imprimió, pues fue la Biblia. Y es del que se han hecho millones y millones y millones de libros. Se ha impreso muchísimas veces, y en todas partes, en los lugares más recónditos, ahí hay palabra de Dios. A veces hasta no me acuerdo qué aparatos son los que llevan, por ejemplo en las sierras, y los ponen en los diferentes dialectos, y hasta allá está la palabra de Dios. O sea, es algo extraordinario, hermanos. En el lugar de donde hay menos gente y dialectos y todo, ahí hay palabra de Dios que se ha traducido en sus dialectos, en sus idiomas. Es algo impresionante. Su actualidad, el hombre la puede leer, el hombre que lo leyó hace miles de años y la lee ahorita, y el hombre siempre la va a necesitar, y siempre va a saciar y va a tocar el alma de la persona. Su preservación, que lo vimos cuando empezamos este punto, esta clase de la doctrina de las Escrituras, la preservación, ¿quién lo ha hecho, hermanos? ¿Quién ha cuidado su palabra? ¿Quién ha permitido que la tengamos hasta ahorita? Dios. ¿Por qué? Porque ha habido mucha persecución. Cuando fue la persecución por los emperadores, allá en los primeros años de la iglesia, y que fue la persecución, y lo vamos a ver más adelante también,
Pero uno de los emperadores, y se los comenté, él mandó quemar todas las copias de la escritura. Que no quedara nada. ¿Y quién cuidó y preservó eso? Dios. Ahora los manuscritos que se encontraron y que los vamos a ver también más adelante, los manuscritos en las cuevas de Qumran, ¿quién preservó esos manuscritos? ¿Quién les dijo a esos hombres, guarden todos estos rollos, métanlos aquí en estas vasijas y guárdenlos en estas cuevas? No recuerdo si eran 11 cuevas. ¿Y quién hizo eso, hermanos? Dios. No, y aparte también creo que quien reveló que entraran a esas cuevas para sacarlo, Exacto. porque los que entraron no sabían que había eso. ¿Y quién lo ha preservado? O sea, es algo increíble que la gente no quiere reconocer que es la palabra de Dios, pues es algo, les digo, se necesita más fe para creer que no es la palabra de Dios. Entonces, es algo extraordinario la preservación, porque dice el Señor Jesús y en las profetas, dice que se va a marchitar la flor, la hierba y todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra. Entonces, siempre va a haber palabra de Dios. Es algo extraordinario. Sus profecías cumplidas, hermano. Uy, en este punto nos pudiéramos tardar muchísimo. Piense usted en una profecía cumplida. Porque mire, muchos han dicho, muchos han según profetizado y hasta ponen fechas, en tal fecha va a pasar esto y no pasa. Como cuando andaban todos asustados en el año que era 2000, ¿verdad? Ay, va a pasar esto y que no sé qué. No. Bueno, que venga Cristo es otra cosa, pero que se acabe, pues no, nunca. Falta mucho para que sea todo esto. O sea, la Biblia no apoya eso. Pero hay muchas profecías cumplidas. ¿Ha pensado usted ahorita, piense tantito mientras sigo hablando, en alguna profecía cumplida de la Escritura? Hay muchísimas, hermano. Muchas. Por ejemplo, nada más en la persona del Señor Jesús. Tengo ahí toda una lista, pero luego no vamos a tardar mucho. Que se cumplieron hablando del Señor Jesús. O sea, es algo impresionante desde Génesis y cómo iban a ser y todo. O sea, en qué persona y luego que el hijo fulanito y luego de ese hijo porque tuvo más hijos. No, pero de este hijo no, de este. O sea, es algo impresionante. ¿Recuerda usted alguna profecía? Ahorita veo esas del Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención la de Miqueas, que dice dónde van a ser. Sí, Miqueas. O sea, en la ciudad de Belén y así, o sea, describe y luego se cumple. Una exactitud, ¿verdad? De la palabra. Y luego aparte que le dicen, o sea, busquen dónde iba a nacer el Mesías. O sea, porque estaba escrito anteriormente. Exacto. Y alguien dijo, para poder, o sea, lo querían ir a matar, ¿verdad? Pero pues. Pero sabían que hablaba la palabra de Dios respecto a eso. Hay muchas profecías. A mí una de las que me llama mucho la atención es la profecía que habla Isaías en el capítulo 45 y que menciona a Ciro, mi ungido, a Ciro, que lo menciona el profeta Isaías. Y menciona a Ciro que iba a venir a libertad a los judíos de Babilonia, porque en ese tiempo los tenía, el imperio babilónico los tenía cautivos. Pero Dios dijo, voy a usar a Ciro. El profeta Isaías se piensa que son aproximadamente 200 años, o 150 o 200 años antes de que naciera Ciro. Es algo impresionante, hermanos, con nombre. Y luego Daniel cuando da todo lo de los imperios, cuando habla de Alejandro, sí,
cómo iba a morir y quiénes iban a quedar a cargo de su imperio y todo. Es algo... Alejandro el Grande. Es algo impresionante, hermanos. Las profecías cumplen. Y nos podemos así pasar muchas profecías cumplidas de la Escritura. Mire, les voy a dar algunas que encontré con respecto, por ejemplo, a Jesús. Cómo se fueron cumpliendo. O sea, cómo va la Biblia desde un principio y para que veamos también esto, o sea, sí se cumplieron, pero aparte fueron diferentes escritores, diferentes tiempos, pero hablaban de Jesús y cada una como que iba cerrando, diciéndonos de qué persona, qué familia, qué tribu, qué lugar, como la que mencionaba ahorita Esmeralda. Es algo impresionante. Nomás les voy a mencionar algunas. Con respecto a Cristo, a Jesús, profecías. Génesis 3:15. Ahí se promete que vendría un Salvador. Es un versículo muy conocido. Génesis 3:15. Miren si lo pueden leer, por favor. Esta te le herirás en el calcañar. ¿Hablaba de quién? De Jesús. Y se cumplió. O sea, iban a ser, el Señor Jesús iba en la cruz a vencer a Satanás. Entonces ahí se promete que vendría un Salvador. Ahora, iba a venir un Salvador, pero ¿de cuál familia? ¿De quién? Génesis 22:18. Génesis 22:18. Hermano José Luis, si puede leerla, por favor. 18. Sí. Serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Y le está hablando a quién? A Abraham. Entonces fíjese, y vamos a ir cerrando. Se dio una profecía y luego va con un nombre y le dice en ti, que fue Abraham. Pero luego va a ser más específica la escritura. Génesis 21:12. Porque Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. Bueno, después tuvo más hijos. Pero cuando vamos a ver ahí la escritura, tiene a Ismael y tiene a Isaac. Y Dios le dice, no, de Ismael no, va a ser de Isaac. Lea, por favor, el versículo. 21:12. Sí. No te parezca grave la causa del muchacho, de tu sierva y todo lo que te hiciera. Sara, oye su voz porque Isaac te será llamada descendencia. Ahí estaba preocupado Abraham por Ismael, pero Dios le dice, no te preocupes, voy a levantar ¿de quién? De Isaac. Entonces se va cerrando Isaac, en Isaac. Luego, Números 24:17. Isaac tuvo a 2 hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Bueno, ¿de cuál de los 2 hijos? Vamos a verlo en Números 24:17. Fíjese cómo vamos cerrando. Abraham y luego Isaac. Y Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Pero en Números 24:17, ¿de quién venía el Salvador? ¿De qué? ¿De Esaú o de Jacob? A ver, ¿lo pueden leer? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré más, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cerca de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá toda los hijos de Seth. Estrella. Nos habla de algo glorioso y estrella viene hasta con mayúsculas, ¿verdad? Algo glorioso. Cetro, pues nos habla de autoridad. Entonces, está hablando del Mesías y todos los comentarios de judíos y todo aceptan esto como hablando del Mesías, porque venía de ahí, de la familia de Jacob. Entonces venimos
de Abraham, Isaac, y se va cumpliendo la palabra, de Isaac, y luego de Jacob, y luego vamos a ver que Jacob tuvo, ¿cuántos? Muy bien. Vamos a ver ahí en Génesis 49:10 de qué tribu iba a venir, de qué hijo de Jacob iba a venir el Salvador. Acuérdense que todas estas citas son con respecto a Jesús, ¿sí? Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán. Está hablando de Jesús. Pero ¿de quién? ¿De qué tribu? ¿De quién? Jacob tuvo muchos, pero dice Dios, de Judá. Y de ahí viene el Señor Jesús, de la tribu de Judá. Pero pues Judá tuvo también familia. ¿De qué familia de Judá? Isaías 11:1. Isaías 11:1. ¿Qué dice, Miguel? Está hablando de Jesús, pero ¿de quién está hablando? De Isaí. Isaí, si usted lee la Biblia y todo, viene de la tribu de Judá. Entonces nos va diciendo todo, ¿verdad? La palabra de Dios es algo impresionante. Yo cuando estaba estudiando eso dije, oh, la palabra de Dios es tan perfecta, ¿verdad? Y nos va diciendo de tal hombre, pero ese hombre tuvo tantos hijos, no, pero del hijo fulanito. Y se va cumpliendo, hermanos, se va cumpliendo la palabra. Es de Judá, Judá tuvo a Isaí, de la familia de Judá, Isaí. Entonces, Jeremías 23:5, vamos a ver, Isaí también tuvo hijos, pero uno de ellos fue David. Jeremías 23:5. ¿Qué dice? Amén. De David. Y hay otros textos más, ¿verdad? De que hablan que iba a ser el trono de David. Entonces, se está refiriendo al Señor Jesús. Y luego hay otra profecía con respecto a Jesús en Isaías 7:14, que iba a ser de una joven virgen. Y todo esto, hermano, lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento. De cómo el Señor Jesús iba a nacer de una virgen. ¿Qué dice Isaías 7:14? Amén. Y eso lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento. Hasta usan esa palabra, Emmanuel, ahí en el libro en el Evangelio de Mateo. Entonces, vemos todas estas profecías que se fueron cumpliendo, hermanos, en la persona del Señor Jesucristo. Nació de una joven virgen. Y la cita que mencionaba ahorita Esmeralda, Miqueas 5:2, nos dice dónde iba a nacer el Señor Jesús. Es algo impresionante, impresionante. Miqueas 5:2 nos dice el lugar donde iba a nacer Jesús. Y leemos la historia en los evangelios y como que no iba a nacer en Belén, pero luego sucedió algo y nació en Belén. O sea, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Es algo tremendo. Miqueas 5:2, ¿qué dice?
Amén. Ahora, lee Mateo 2:6, ahí vemos el cumplimiento de esta profecía. Mateo 2:6. Amén. Entonces vemos, hermanos, nada más estas citas, ¿verdad? Cómo se va cumpliendo las profecías. Nomás vimos algunos ejemplos de cuando iban a ser Jesús, porque aparte todas las que se cumplieron cuando en la cruz, cuando resucitó, muchísimas profecías y todas se cumplen a la perfección. Las profecías de Daniel, la profecía que dijo, ¿quién fue el que profetizó de los 70 años? Jeremías. Y 70 años van a estar, ¿y cuántos años estuvieron en cautividad? 70 años. O sea, hay una precisión en la escritura, hermanos, de profecías cumplidas. Nada más les estoy dando unos ejemplos. Pero la palabra de Dios se cumple porque es palabra de Dios. ¿Sí me expliqué en este punto? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, todo esto es para que la palabra de Dios afirma ser inspirada, que tiene toda la apariencia de ser inspirada, todo lo que hemos visto aquí. Uno siente que son inspiradas. Uno siente que son inspiradas. Usted lee la palabra de Dios y no es leer una novela ni nada. Algo sucede en la vida, en el alma del hombre. Es algo tremendo que hace la palabra de Dios. Entonces, eso nos habla de lo que hace en la vida de la persona, la palabra de nuestro Dios. Amén. Nomás da chance que la escriban, Víctor. Porque quiero que terminemos como haciendo un resumen. A mí me gusta mucho esto que vamos a ver ahorita. ¿La pones, por favor? ¿Cómo defendemos la inspiración de las Escrituras? En resumen, 2 argumentos. O sea, todo lo que les he dicho, todo lo que les he hablado, lo podemos resumir en 2 argumentos. Estos 2 argumentos los mencionó una ocasión que estuvo un hermano que es escritor de varios libros, Sergio Franco creo se llama, y tiene un libro específico que habla sobre las escrituras. Y él vino a dar un curso de eso y a mí se me quedaron grabados estos 2 argumentos, porque no los menciona así en su libro, pero en su clase él lo mencionó y se me quedaron grabadas y las anoté, traigo mis hojas de hace, cuando di ese curso, sí, ya están amarillas, son como hace, no sé, 20 y tantos años. Pero es un resumen de lo que yo les he comentado. Pero estas 2 cosas son los argumentos más poderosos para defender la inspiración de las Escrituras, para defender que es palabra de Dios. El primero es, les digo, es un resumen de lo que ya vimos. El argumento subjetivo, él lo llama así, argumento subjetivo, porque habla de lo que puede sentir, de lo que puede hacer en la vida de las personas. Es el testimonio interno por el Espíritu Santo. O sea, lo que hace la palabra de Dios en la persona. Usted lo ha vivido, hermano. Usted es un testimonio vivo de lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, el testimonio interno es algo poderoso, tremendo. Que personas que no creían que era la palabra de Dios le dicen, bueno, pero léela, y después hablamos. Y Dios va a usar y va a tocar. Mire, a mí me gustan 2 historias. Una la escuché con algunos que enseñan acerca de esta doctrina y otra la encontré en un libro. Y hay una historia de un hombre, un inglés del siglo XIX.
Y este hombre dice que él fue a un lugar en África, en las costas de África, y él pues era un hombre muy culto y todo, y llega a esas costas de África y dice que encontró a un nativo de ese lugar leyendo la Biblia. Y que él le dijo, ¿ustedes creen todavía en ese libro? El hombre del inglés. Dice, porque allá nosotros ya no creemos en ese libro, que es la palabra de Dios. Y este nativo le dice, pues, dele gracias a Dios que yo creo que es la palabra de Dios. Porque si no, hace rato que yo ya me lo hubiera comido. Eran caníbales en este lugar. Pero la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios humaniza, o sea, a lo que Dios quería que el hombre desde un principio fuera, y Dios cambia y transforma la vida y da risa y todo, pero es algo verídico, porque es algo que hace la palabra de Dios, o sea, el testimonio interno por el Espíritu Santo. Y hay otra historia, también es verídica, esta historia, es de un, les digo exactamente el nombre porque está medio raro. Y usted lo puede encontrar ahí en internet, en la historia. Es Gaylord Kambarami. Él fue secretario general de la Sociedad Bíblica de Zimbabue, en África. Él fue el secretario de la Sociedad Bíblica. Y dice esa historia que él un día le ofreció a un hombre regalarle el Nuevo Testamento. Dice, tenga, quiero regalarle el Nuevo Testamento. Ya ve que hay muchos Nuevos Testamentos, ¿verdad? Libros grandes, chiquitos y de todo. Le regalo el Nuevo Testamento y este hombre dijo, no lo quiero. Ándele, mire, lea lo que es. Si me lo quedo, con el papel de este libro voy a hacer cigarros. Y este hombre, pues que era de la Sociedad Bíblica, dice esta historia que él le dijo, tómelo, pero antes de fumárselo, de hacer un cigarro, léalo. Lea la página. Y y total que le dejó ese nuevo Testamento, y dice esta historia que pues el hombre tomó el Nuevo Testamento. Y después dice que pasaron 15 años y este hombre, Gaylord, que fue el que le dio el Nuevo Testamento, fue a una convención cristiana. Va a la convención este hombre y ahí al frente estaba hablando un hombre. Y este hombre que estaba al frente lo señaló con el dedo y le dijo, quizás este hombre no me reconozca, pero hace 15 años él me dio un Nuevo Testamento. Le prometí, dice, que leería cada página antes de hacer mi cigarrillo. Y dice, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas. Pero cuando llegué a San Juan 3:16, dice, hasta ahí llegué. Mi vida cambió por completo. Y este hombre ya era un evangelista. Me gustaron estas dos historias porque es lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Y hay muchas otras historias más, pero escogí estas dos porque vemos este punto precisamente, el testimonio interno. O sea, lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida del hombre. Si alguien no cree, dile, léela, pero léela. Y Dios, hermanos, va a hablarle a esa persona. Porque esta es una palabra de Dios, es palabra viva que transforma, que cambia la vida y el corazón. Entonces, este argumento es algo poderoso. Tenemos la confianza que es palabra de Dios y va a suceder algo en la vida de esa persona, como lo ha sucedido en su vida y en mi vida. Amén. Y hay muchos otros ejemplos, pero bueno, después les platicamos. El otro argumento, y el último para cerrar, el argumento objetivo, porque está el subjetivo, que es el sentir, lo que hace sentir el Espíritu Santo, el cambio, la transformación, pero está el objetivo,
¿cómo se puede decir? El que se puede palpar, ver a través hasta de la historia. Este argumento está precioso, hermanos. La unidad de la Biblia. La persona que no cree, usted con la unidad de la Biblia, bueno, ¿cómo me explicas entonces que siendo tantos hombres, 40 escritores, de diferentes años, de diferentes profesiones, estilos, todos es un mismo tema? Ya lo vimos, por ejemplo, con las profecías cumplidas, diferentes escritores, pero todos un mismo tema, todos enfocados a una misma persona, la persona del Señor Jesucristo. Ahí este argumento es uno de los más poderosos. Entonces, estos dos argumentos, con esos dos, hermanos, defendemos la inspiración de las Escrituras. El subjetivo y el objetivo. El subjetivo, el testimonio, lo que la palabra de Dios hace en la vida de la persona. Y el objetivo es la unidad de la Biblia, que ya lo expliqué antes, la unidad de la Biblia. Ahí usted puede hablar de los escritores, de los estilos, de los países, de diferentes continentes, y ni uno se contradice y todos hablan el mismo tema. Es algo precioso estos dos puntos. Entonces, repáselo estos dos puntos, memorícelos y que usted los tenga así, esos dos puntos, esos dos argumentos. Amén. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. No hay otra, no hay otra, ¿verdad? Es todo. Ok. Hasta aquí le dejamos. La próxima clase no se lo pierdan, hermanos. Aquí ya terminamos el punto de la inspiración de las Escrituras. Con estos dos argumentos, el subjetivo y el objetivo. La próxima semana les voy a preguntar de estos dos argumentos, ¿sí? Así que repásenlos, véalos. Pero con esto terminamos el tema de la inspiración de las Escrituras. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Y ya la próxima clase vamos a ver el canon de las Escrituras. El canon. Es un tema muy importante, no se lo pierdan. Aquí vamos a venir para aprender la palabra. Bueno, le voy a pedir a Natalia, si me puede ayudar para recoger las ofrendas. Prepare su ofrenda, o si trae su diezmo, hermanos, puede usted hacerlo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Espero que estemos aprendiendo. Usted repáselo en su casa, hermano, porque es mucha información. Mucha información, pero usted léalo, vuélvalo a ver. Lo que dice la palabra de Dios. Y pues esté reflexionando, pensando en ello. Estas son clases que se dan en un instituto. Qué bendición que podamos tenerlas aquí en la iglesia, ¿verdad? Y muchos de esos puntos a mí ni me los dieron en la escuela bíblica. Entonces, atesórelo, medítelo, pregunte. Si no sé la respuesta, ¿verdad? Pues la traemos para la próxima semana, se investiga, se busca, porque pues no se sabe uno todo, ¿verdad? Bueno, fuera. Pero pues vamos a aprovechar este tiempo, invite a otros para que aprendan también. Es muy importante esta doctrina porque de ahí es nuestra fuente de la teología. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y a orar para ser despedidos y por las ofrendas. Y le damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Esmeralda porque cumple años. Hoy está cumpliendo años. No podemos decir de manteles largos porque la mesa no tiene mantel. Pero gracias a Dios por la vida de Esmeralda. Que Dios le bendiga, le dé muchos años más. Y pues adelante en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, perdón, mande. Blanca Rosa, enfermedad o nomás dice Blanca. Vamos a orar por Blanca Rosa en esta petición. Vamos a orar por Esmeralda, que ya oramos el domingo, pero otra vez. Vamos a orar y por su mami. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por lo que tú nos enseñas. Es algo tan rico, tan poderoso, lo que estamos viendo, Dios, la bendición de contar con tu palabra, una palabra que es viva, una palabra que es eficaz. Gracias por la palabra que tú te has revelado
que tú has revelado, Señor, a nuestros corazones, Señor, y has revelado, Señor, la Escritura. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que invierte este tiempo para aprender. Bendícelos, bendícelos y guárdalos, Padre, en el hueco de tu mano. Gracias por estas ofrendas que se han reunido. Bendícelas, multiplícalas. Te pedimos que obres milagros para que nos proveas para pagar la renta de este mes. Provéenos, Señor, para poder pagar esta renta, Señor, te lo suplicamos. Abre puertas, abre personas que puedan dar para poder tener el sustento y que tu obra siga adelante. Gracias te damos también por esta petición, por la vida de Blanca, Señor, tú la conoces. Benito pide, Señor, por ella, por Blanca, te suplicamos, obres en su vida, cualquiera que sea su necesidad. Toca el corazón de Blanca. Señor, obra un milagro. Que ellos puedan verte a ti obrando milagros. Bendícela, Señor. Si está enferma, si está pasando por alguna necesidad, alguna situación difícil, te suplicamos que ella tenga un encuentro personal contigo y tú obres milagros y maravillas y ellos puedan testificar que tú has obrado en sus vidas, en sus corazones. Gracias te damos por la vida de nuestra hermana Esmeralda, que el día de hoy tú le concedes este año de vida. Gracias porque su vida ha sido una bendición para nuestras vidas, para la iglesia y para muchas familias. Sea tu presencia quien la abrace, quien la sostenga y que este año esté lleno de sorpresas, de bendiciones tuyas. Ayúdala a seguir adelante. Bendice a su mamá, Señor. Saca a su mamá con bien de toda situación y sánala, Padre. Obra milagros y maravillas en sus familias y te bendecimos. También obra en el cuerpo de Nancy, Señor. Tócala para que ella sea sana, Señor, y fortalecida por ti. Bendice también la familia de Alberto y Alejandra, Señor, que ha perdido, Señor, a su padre, que ha fallecido. Señor, te suplicamos, bendigas a la vida de Alejandra y toda su familia, toda su casa, que puedan ser fortalecidos y consolados por ti, porque tú eres el único que puede traer el consuelo a sus vidas. Te damos gracias por este tiempo y que podamos, Señor, volver a reflexionar en tu palabra, en lo que hemos visto y escuchado hoy esta noche. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria. Llévanos con bien a nuestros hogares y líbranos de todo peligro y de todo accidente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos presentes, hermanos a la distancia. Dios les bendiga y pues nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Amén. Dios les bendiga.